El escándalo que nadie vio venir. Ay, mis amores, ustedes no saben el escándalo que tenemos hoy. Pero de esos que huelen a traición, a madrugazo y a puro juego sucio. Y si yo me levanté a estas horas, es porque esto está que arde. Miren, yo estaba bien dormidita, soñando que me encontraba un billete de 500 en la bolsa de un pantalón viejo, cuando de repente me despierta mi sobrino, el gran Master Gorila. Pero no creen que me habló bonito, no. Casi me da un infarto con lo que me dijo. Tía, despierta, que acaban de darle una puñalada legal a Mr. Doctor en plena madrugada. Y yo, como buena investigadora de chismes de alto calibre, me vine corriendo a ver qué pasó. Y, papacitos, lo que encontré es una bomba de tiempo, una traición calculada, una jugada que apesta a que alguien metió las manos para dejarlo completamente indefenso justo antes de una audiencia clave. Imagínense esto. Tu abogado, en quien confías, te dice que todo está bajo control. Duermes tranquilo, creyendo que mañana enfrentarás tu caso con el respaldo de tu defensa. Y, de repente, en plena madrugada, te enteras por Twitter que tu equipo legal te acaba de abandonar. Sí, mis amores, esto no es una simple renuncia de abogados, esto es un sabotaje puro y descarado. Aquí hay intereses poderosos en juego, hay manos negras moviendo los hilos y lo peor de todo es que parece que ciertas personas ya sabían que esto iba a pasar antes que el propio Mr. Doctor. Así que agárrense fuerte, mis papacitos, porque les voy a desmenuzar este escándalo punto por punto y al final ustedes van a tener bien clarito quién está jugando sucio, quién traicionó y quién está detrás de este golpe legal en la oscuridad. Pero antes de empezar, ya saben qué hacer. Denle like, comenten aquí abajo si creen que esto fue una traición planeada y suscríbanse, porque yo les traigo los análisis que nadie más les da. ¿Listos? Vamos con lo primero. El comunicado que hundió a Mr. Doctor. Miren, ustedes saben que cuando un abogado deja un caso es porque algo raro pasó, pero cuando lo hace en plena madrugada, horas antes de una audiencia clave, y con un comunicado que parece inofensivo pero en realidad es un golpe letal. Entonces estamos ante algo mucho más grave que una simple retirada. Aquí no estamos hablando de un simple ya no queremos llevar el caso, esto es una jugada calculada para desarmar la defensa de Mr. Doctor en el peor momento posible. Vamos a ver lo que dice este comunicado, pero quitándole la pátina de formalidad y exponiendo lo que realmente significa. Primero, ERGM Abogados nos dice que participaron en la defensa de Mr. Doctor junto con otro equipo legal. Desde ahí nos dejan claro que nunca quisieron asumir todo el caso, como si desde el principio hubieran estado con un pie adentro y otro afuera. Después dicen que su rol era complementar la estrategia con un enfoque técnico, jurídico y científico médico. Pero si solo eran apoyo, ¿por qué su salida en la madrugada generó tanto escándalo? Aquí hay algo que no cuadra, mis amores. Si esto fuera una renuncia común, la gente no estaría tan indignada. Si su papel fuera irrelevante, esto no habría sido una bomba. Luego viene la joya del comunicado. La estrategia legal y las acciones sugeridas fueron implementadas por otra firma, y nosotros no coincidíamos con ese plan. Traducción: no estamos de acuerdo con la manera en que se está llevando el caso, así que mejor nos deslindamos antes de que esto explote. Esto es la pista clave de que su salida no fue espontánea. Si de verdad no coincidían con la estrategia legal, ¿por qué esperar hasta la madrugada de una audiencia clave para retirarse? ¿Por qué no hicieron esto con días de anticipación, permitiendo que Mr. Doctor reorganizara su defensa? Porque, mis amores, esto no es un retiro, es una trampa. Y lo peor de todo es que, apenas se publicó este comunicado, ya había gente que parecía saberlo con anticipación. La filtración que parece haberse planeado desde las sombras. Aquí es donde la cosa se pone peor, porque parece que ciertas personas ya sabían que esto iba a pasar, incluso antes que el propio Mr. Doctor. Mis amores, esto no es la primera vez que pasa. Cuando en un caso así la información parece haber sido filtrada con anticipación, significa que alguien dentro del círculo de confianza de la defensa estaba operando en contra del propio acusado. Porque de la nada, ciertos personajes en redes empezaron a manejar la narrativa con demasiada rapidez, como si ya estuvieran preparados para el golpe. Como si tuvieran la información en sus manos antes de que todo explotara. Y aquí es donde entra un nombre que ha aparecido en varias situaciones similares, Marifer Centeno. ¿Por qué? Porque sus círculos cercanos han estado demasiado involucrados en este tema. Porque no es la primera vez que estas conexiones se utilizan para posicionar narrativas a conveniencia.
Y porque cuando un caso está en un punto crítico, la filtración de información se convierte en un arma poderosa para destruir la credibilidad de alguien antes de que siquiera pueda defenderse. Ahora la pregunta es: ¿alguien vendió información para que Marifer Centeno y sus círculos la usaran estratégicamente? Porque aquí hay dos posibilidades. Alguien dentro de la defensa filtró la información con anticipación para moldear la narrativa antes de que se hiciera oficial. 2. La renuncia de Ergno Abogados no solo estaba planeada desde hace tiempo, sino que además se sincronizó con ciertos personajes que ya estaban listos para explotarla mediáticamente. Si esto es cierto, no estamos solo ante un abandono legal, estamos ante una operación mediática sincronizada. Y lo que es aún más grave, si esta filtración terminó en manos de personas cercanas a Marifer Centeno, entonces estamos viendo el mismo patrón de manipulación mediática que se ha utilizado en otros casos. Ahora, mis amores, la pregunta no es solo quién filtró la información. La pregunta es: ¿quién movió las piezas para que todo esto ocurriera en el peor momento posible? Porque aquí hay alguien en las sombras moviendo los hilos. Alguien que quería que Mr. Doctor quedara indefenso. Y ahora viene lo peor. ¿Hasta dónde llega esta red de manipulación? Los beneficiados de que Mr. Doctor se quede sin defensa. Mis amores, hasta aquí ya hemos desmenuzado cómo el retiro de Ergno Abogados fue un golpe quirúrgico, cómo el comunicado fue lanzado en la peor hora posible, y cómo parece que ciertos personajes ya tenían la información antes de que el propio Mr. Doctor se enterara. Pero ahora viene lo más importante: ¿quién se beneficia de que Mr. Doctor quede indefenso justo antes de su audiencia? Porque, mis amores, cuando un golpe es tan preciso, tan letal y con una ejecución tan perfecta, no fue por casualidad. Aquí hay alguien que estaba esperando este momento. Aquí hay alguien que se aseguró de que la defensa de Mr. Doctor colapsara en el peor instante posible. Así que, papacitos, vamos a analizar quiénes son los verdaderos ganadores de este movimiento. 1. ¿La parte contraria movió sus influencias para debilitarlo? Esto es lo primero que debemos preguntarnos. Porque en un caso donde hay tantas fuerzas en juego, no sería la primera vez que se utiliza el poder judicial para dejar a un acusado sin la posibilidad de defenderse correctamente. No es un secreto que en México, cuando hay intereses fuertes detrás de un caso, se pueden hacer movimientos estratégicos para manipular el proceso a favor de una parte. ¿Y qué mejor manera de asegurarse una ventaja que dejar a Mr. Doctor sin defensa justo en el momento clave? Porque si la otra parte tenía el poder, los contactos o los recursos para presionar o influenciar a los abogados para que se retiraran, entonces el caso ya estaba inclinado a su favor incluso antes de la audiencia. Aquí la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿la salida de Ergno Abogados fue motivada por presiones externas? Si la respuesta es sí, entonces esto no fue solo un abandono, fue un ataque estratégico contra Mr. Doctor. Pero si no fue presión, entonces la segunda opción es aún más sucia. 2. ¿Los abogados se vendieron al mejor postor? Mis amores, sabemos que en el mundo del derecho, muchos abogados no trabajan por lealtad, sino por el mejor beneficio que puedan obtener. Y si en este caso hubo una mejor oferta, una presión desde las sombras, o simplemente un pacto con la otra parte, entonces ya sabemos por qué renunciaron. Porque si Ergno Abogados sabía algo, si tenían información que les hacía ver que la defensa de Mr. Doctor iba a ser muy difícil de sostener, entonces en lugar de seguir en el barco, decidieron bajarse antes de que se hundiera. Pero, ¿bajarse por miedo? ¿O bajarse porque alguien les ofreció algo para hacerlo? Porque si de un día para otro un bufete legal decide salirse y dejar a su cliente indefenso, entonces la gran pregunta es: ¿quién les hizo la oferta y qué ganaron con eso? Porque si recibieron una mejor oportunidad en otro lado, si alguien les garantizó más beneficios lejos de este caso, entonces su salida no fue casualidad, fue un movimiento comprado. Pero aquí viene lo peor. 3. ¿Hubo una maniobra mediática para desmoronar su imagen? Aquí es donde las piezas empiezan a encajar de forma aterradora. Porque no solo fue el golpe legal, fue el impacto mediático inmediato. Como si ciertos personajes ya supieran que esto iba a pasar. Como si la narrativa ya estuviera lista antes de que se anunciara la renuncia. Y aquí es donde volvemos al punto clave: ¿cómo es posible que ciertas figuras mediáticas ya tuvieran la versión lista, apenas se hizo pública la noticia? Aquí es donde hay que preguntarnos: ¿esta renuncia se diseñó con precisión para que también golpeara mediáticamente a Mr. Doctor? Porque no fue solo un cambio de abogados.
Fue una renuncia que vino acompañada de una campaña de desprestigio inmediata. Y aquí, mis amores, cuando la justicia y los medios se alinean en contra de alguien de manera tan perfecta, es porque hay un grupo de poder operando detrás. Ahora la pregunta es, ¿quién está manejando esta jugada? Porque esto no es solo una renuncia de abogados. Esto parece una ejecución fría y calculada para dejarlo indefenso tanto en lo legal como en la opinión pública. Las conexiones ocultas que nadie está viendo. Mis amores, hasta aquí ya quedó clarísimo que esto no fue un simple retiro de abogados, sino una jugada sucia para desarmar a Mr. Doctor en el momento más crítico. Pero ahora es momento de ir más allá. Porque cuando algo es tan sospechoso, cuando las piezas encajan demasiado bien para perjudicar a una persona, cuando ciertos personajes aparecen con una narrativa lista y sincronizada, mis amores, ahí es cuando hay que preguntarse. ¿Y si todo esto fue orquestado desde hace meses? ¿Y si la salida de los abogados era solo una fase de un plan más grande? Y es aquí cuando tenemos que empezar a analizar lo que no se ha dicho. 1. ¿Mr. Doctor estaba marcado desde el principio? Mis amores, cuando alguien se mete con ciertos intereses, se vuelve un objetivo. No importa qué tanto haya hecho bien o mal. Lo importante es si estorbaba a alguien. Y aquí viene la pregunta más escandalosa. ¿Y si la decisión de hundirlo ya estaba tomada desde antes? Es decir, ¿y si la renuncia de Ergm Abogados era solo la última fase de un plan más grande que ya venía en marcha? Porque piensen esto. Se filtra información. Se le deja indefenso legalmente. Se ejecuta una campaña mediática en su contra al instante. Y en cuestión de horas, la narrativa ya estaba lista para presentarlo como un caso perdido. Demasiado perfecto, ¿no creen? ¿Y si Mr. Doctor nunca tuvo oportunidad de defenderse, porque su destino ya estaba decidido desde antes? 2. ¿Quién dio la orden? ¿Hay manos poderosas detrás? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más turbias. Porque cuando un caso como este se mueve con tanta sincronización, hay que preguntarse, ¿quién está moviendo los hilos en la sombra? Mis amores, en este país la justicia muchas veces no se define en un tribunal, sino en los acuerdos que se hacen detrás de las cortinas. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿alguien influyó en los abogados para que lo dejaran justo antes de su audiencia? ¿Hubo presiones para que este caso se inclinara hacia un solo lado? ¿O esto forma parte de un ajuste de cuentas disfrazado de procedimiento legal? Porque si esto es cierto, Mr. Doctor no estaba enfrentando solo un juicio, sino toda una maquinaria en su contra. Y aquí hay algo que no podemos ignorar, en este país, cuando a alguien lo quieren fuera del mapa, lo logran sin importar el método. 3. ¿Y si hay más personas involucradas en esta conspiración? Mis amores, esto no fue un movimiento espontáneo, esto fue un golpe meticulosamente diseñado. ¿Y qué pasa cuando alguien es víctima de un ataque así? Que no es solo una persona la que está detrás. Aquí no hablamos de una simple decisión legal. Aquí hablamos de un engranaje de intereses que operan en la sombra. Y ahora viene la pregunta más peligrosa de todas. ¿Mr. Doctor es solo una pieza de algo más grande? Es posible que esto no se trate solo de su caso, sino de un mensaje para cualquiera que se atreva a desafiar a ciertos grupos de poder. Mis amores, esto huele a una advertencia disfrazada de procedimiento legal. Un mensaje que dice, si te metes con la gente equivocada, te destruimos desde dentro. Y si esto es cierto, entonces, ¿cuántas otras personas han sido eliminadas de la misma manera, sin que siquiera nos demos cuenta? 4. ¿La opinión pública fue manipulada desde el principio? Aquí viene la gran bomba, mis amores. Porque si todo esto fue planeado con anticipación, ¿cómo lograron que la gente aceptara la versión sin cuestionarla? Fácil. Se le dio la información correcta a las personas adecuadas. Porque, mis amores, nunca subestimen el poder de una narrativa bien manejada. Si a la gente le das la historia en el momento preciso, con los personajes adecuados y con un discurso emocionalmente manipulador, la opinión pública hará el trabajo por ti. Y aquí es donde volvemos a cierto grupo de figuras mediáticas que parecían demasiado bien informadas desde el primer momento. ¿Y si esto no fue una simple coincidencia, sino una estrategia mediática bien ejecutada? Porque aquí está lo más inquietante. Se soltó la noticia en la madrugada, cuando no había margen para reaccionar. Se posicionó una narrativa en redes al instante.
Y las mismas voces que antes han manejado versiones convenientes, ya tenían listo su discurso. Esto, mis amores, no es espontáneo. Esto huele a una historia que fue escrita antes de que se hiciera pública. Conclusión, esto no es solo un caso, es un aviso para todos. Aquí, mis amores, ya no estamos hablando solo de un retiro de abogados. Estamos viendo una ejecución legal y mediática coordinada. Y si esto fue planeado con tanta precisión, significa que hay personas en las sombras manejando este juego desde hace tiempo. Mr. Doctor nunca tuvo oportunidad. Porque esto no fue un juicio, fue un linchamiento público disfrazado de procedimiento legal. Ahora la pregunta es, ¿quién será el siguiente en la lista? Porque si esto fue un mensaje para que nadie más se atreva a desafiar ciertos intereses, entonces esto no termina aquí. Y, mis amores, si esto le pasó a Mr. Doctor, ¿a quién más se están preparando para destruir en el futuro? Ay, mis amores, este escándalo está que arde y la historia aún no termina. Pero por hoy, hasta aquí llegamos porque mi sobrino, el gran Master Gorila, ya me está jalando del brazo diciéndome que descanse, que ya desbaraté suficientes verdades por hoy. Y eso que él fue el que me despertó en plena madrugada con este chisme explosivo. Pero miren, mis papacitos, no nos podemos ir sin dejar esto clarito, esto no fue un simple caso, esto fue una jugada maestra, bien calculada, bien ejecutada y con manos muy poderosas detrás. Así que, si ustedes creían que esto ya se acabó, déjenme decirles que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Porque aquí hay hilos que todavía falta desenredar, hay piezas que aún no encajan, y hay personajes que piensan que nos vamos a quedar con la versión oficial. Pero no, mis amores. Porque en este canal estamos para sacar lo que nadie más se atreve a decir. Así que, si quieren la verdad sin filtros, sin miedo y con el análisis que nadie más les da, ya saben qué hacer. Dejen su like para que este escándalo llegue a más gente. Comenten aquí abajo qué piensan de todo esto, porque yo los voy a estar leyendo. Y suscríbanse, porque en cualquier momento, cuando menos lo esperen, les traigo la continuación con más detalles que nadie más se ha atrevido a revelar. Yo soy la tía Mona, su chismóloga de confianza y esto fue el madrugazo legal que nadie vio venir. Nos vemos en el siguiente análisis, mis amores, porque este caso aún no se ha cerrado.